buenas. Mi nombre es Javier Calvo Marín, médico endocrinólogo. Trabajo en la institución de la Caja Costarricense de Seguro Social en el Hospital de Heredia y también de forma privada en el Hospital CIMA. Con muchísimo gusto aceptamos la idea de dar unas charlas para este curso de educación en diabetes y la primera que nos corresponde es sobre síndrome metabólico. Vamos a ir adentrándonos poco a poco porque esto no solo compete a diabetes, sino que vamos a ver que se relaciona con otras alteraciones metabólicas que puede tener una persona que está empezando a padecer problemas del azúcar. Para iniciar, y como tal vez nos sirve mucho para aclarar ciertos conceptos, es primero que todo reconocer que el síndrome metabólico no es una enfermedad como tal. Tenemos que entender que más se comporta como un conjunto de características clínicas que ponen a la persona en riesgo de tener, ahora sí, enfermedades más adelante y sobre todo algunas en particular que mucho se va a enfocar este curso, que es prevenir alteraciones cardiovasculares. Dentro de las principales consecuencias de una persona que tiene síndrome metabólico es que tenemos que reconocer que lo vamos a ver como un factor de riesgo para infartos, para derrames, para enfermedad arterial periférica, y también ahí podemos ir agregando otras menos tradicionales pero no menos importantes, como la esteatosis hepática, la enfermedad de hígado graso. Vamos a ver que las personas que tienen síndrome metabólico con mayor frecuencia y lamentablemente presentan esas condiciones. Entonces es algo que tenemos que entender desde el inicio. No estamos hablando de una enfermedad como tal, o sea, no damos el diagnóstico de síndrome metabólico como una enfermedad ya a la que vamos a estructurar, sino que lo tenemos que ver como un factor de riesgo y como una llamada de atención para prevenir, para actuar en ese momento y evitar complicaciones como las que estamos hablando. Entonces, si nos vamos a la clasificación como tal y nos ubicamos en secciones en cómo se puede conformar el síndrome metabólico, tenemos 5 componentes y eso es lo que nos tenemos que aprender. El primero de ellos, y es tal vez el primordial, tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad, una epidemia que estamos viendo en nuestros tiempos y que sabemos que afecta a la mayoría. Ya superamos el 50% entre sobrepeso y obesidad a nivel nacional, entonces ya sabemos que la mayoría de personas que vamos a ver en el día a día tienen estas condiciones. Vamos a ver más adelante que es importante clasificar y hay diferentes formas de acomodar el sobrepeso o la obesidad, ya sea por índice de masa corporal o también ahora tenemos la herramienta de la cintura abdominal y vamos a ver por qué es importante este concepto. Lo segundo, y lo que vamos a ir viendo, tal vez nos compete un poquito más en esta charla, es qué es la prediabetes. Cuando se eleva la glicemia, muchas veces no pasamos inmediatamente a un diagnóstico de diabetes, sino que hay algo intermedio que nos pone una alarma y donde tenemos que actuar. Entonces vamos a hablar qué es la prediabetes, qué diferentes componentes puede tener y vamos a ir adentrándonos en ese tema. Además, sabemos que la elevación de la presión arterial o prehipertensión es un componente también muy importante del síndrome metabólico y sucede como con la elevación de la glicemia. Es un estadio temprano donde la moderación, donde tal vez la alteración es moderada y poco a poco eso puede ir avanzando hasta ya dejar más secuelas. Entonces, prehipertensión también un componente del síndrome metabólico. El cuarto es la hipertrigliceridemia. Tal vez una situación que complica o que preocupa mucho a nuestros pacientes. Se fijan mucho en una boleta de laboratorio cuando se manda el perfil de lípidos y aparece alterada la evaluación de los triglicéridos. Vamos a ver qué es lo importante de ellos, cómo nos sirven de marcador y por qué tal vez están tan elevados en este tipo de personas. Y lo otro, y no menos importante, el quinto componente, el colesterol bueno bajo, el nivel de HDL, que ese colesterol que vamos a ver más adelante fisiológicamente se encarga de la excreción de esas partículas de grasa que no queremos que se depositen en nuestros vasos sanguíneos. Entonces sabemos que hay 5 componentes y el diagnóstico se va a dar cuando tengamos al menos 3 de ellos, indistintamente de cuál sea. Vamos a ir viendo más adelante que la mayoría de ocasiones lamentablemente vienen todos en conjunto, pero si queremos hacer el diagnóstico estricto, 3 o más de estos componentes. Entonces, para ir adentrándonos en el tema, hablamos que el sobrepeso y la obesidad son condiciones que nos están afectando mucho en nuestros días. Epidemiológicamente esto ha venido en aumento y va de la mano del aumento en la prevalencia de diabetes, prevalencia de hipertensión arterial. Tenemos ahora la mayor causa de mortalidad que son condiciones cardiovasculares. Todo esto va de la mano. Ahora, ¿cómo podemos en la práctica del día a día documentar que alguien tiene sobrepeso o obesidad? Bueno, ahí en la gráfica ustedes pueden ver que tenemos un marcador que en la mayoría de ocasiones nos va a funcionar, que es el índice de masa corporal, pero debemos tener cierto cuidado porque como ven ustedes en la gráfica, 2 personas con condiciones muy distintas pueden tener el mismo índice de masa corporal. Ven ustedes a un sujeto musculoso
que probablemente y entendemos va a tener un gran volumen de masa muscular que tiene exactamente el mismo peso que un sujeto que, por lo menos parece por la imagen, tiene más adiposidad, más tejido graso. Entonces, aunque ellos tengan la misma altura, el mismo peso, sabemos que en su interior no tienen la misma distribución tanto de grasa como de músculo. Entonces, el índice de masa corporal nos ayuda a montones. Aquí inclusive podríamos ver en el índice de masa corporal que hay ciertas categorías. Tenemos un peso normal que muchas veces acepta hasta 18.5 kilogramos por metro cuadrado. Ese sería como el peso, donde inicia el peso normal, y llega hasta los 25 kilogramos por metros cuadrados. Ese es el rango que tenemos de peso normal. Sobrepeso inicia cuando superamos ese 25. De 25 a 29.9 tenemos la categoría sobrepeso. Y ya por encima de 30 kilogramos por metro cuadrado, hablamos de un índice de masa corporal para obesidad. ¿Qué significa obesidad? Entonces es ahí donde tenemos que tener importante cuidado y tener mucho la idea de que ya a partir de ahí esa grasa que tiene el paciente además nos empieza a jugar en contra. ¿Y cómo nos va a jugar en contra? Lo vamos a ir viendo más adelante. Pues bueno, entonces tenemos el índice de masa corporal, pero como estamos viendo que no es el único elemento y que a veces nos puede dar ciertos fallos en determinados pacientes, también hemos aprendido que hay diferentes patrones de tener obesidad. Entonces clásicamente esto se ha dividido por sexo. Se reconoce que el hombre tiene una distribución que es más parecida a la de una manzana, o sea, tiene más obesidad que es de predominio central o de predominio abdominal. La mujer, por el contrario, por efecto de los estrógenos, tiene más una distribución en forma de pera, que es tener más caderas, lo que conocemos como obesidad en glúteos, en las primeras porciones de las extremidades. Ahí la mujer suele depositar más grasa. ¿Por qué esto es importante o por qué tiene cierta trascendencia? Porque la grasa que es más activa para producir daño, lamentablemente, es la grasa que está a nivel abdominal. Porque al final de cuentas lo que representa es una grasa visceral, o sea, lo que conocemos nosotros como hígado graso o grasa en otros órganos nuestros intraabdominales, está reflejada por esa obesidad abdominal. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de eso? Midiendo nosotros la cintura abdominal. Entonces es muy práctico, con 1 centímetro podemos tomar esas mediciones y para cada raza, y ahí sí va a depender si es asiática la persona, si es latina, si es más de origen caucásico, para cada grupo de etnia hay clasificaciones para establecer si una persona tiene una cintura abdominal aumentada. ¿Y por qué es esto importante? Porque nos refleja la obesidad abdominal, la obesidad visceral y todo lo que ésta conlleva. Que la obesidad abdominal sabemos que es más inflamatoria, más aterogénica, o sea que puede formar más depósitos de grasa en nuestros vasos sanguíneos, se relaciona más con hígado graso y por eso no es un secreto que los hombres tienen más mortalidad cardiovascular y que lamentablemente la mujer va alcanzando al hombre una vez que sale de la menopausia. Cuando la mujer llega a esta etapa donde pierde la menstruación, pierde la protección que tenía por los estrógenos, uno de los cambios que puede tener es este cambio en la disposición de la grasa. Entonces reconocemos que hay dos patrones de obesidad y que el que más nos va a preocupar es cuando se presenta predominantemente a nivel abdominal. Eso con respecto a sobrepeso y obesidad. Ahora, si nos pasamos a prehipertensión, algo que tenemos que ir conociendo es que las categorías de hipertensión han venido cambiando en el tiempo. Inclusive esto es muy reciente, de este año 2018, donde vamos viendo que cada vez se baja el margen de hipertensión. Esto implica que entonces vamos a tener más población con un diagnóstico de presión arterial elevada. Vean ustedes en el gráfico que ahora lo normal es menos de 120/80 y nada más. Ahí nos quedamos. Y hay una categoría de prehipertensión que va de 120 a 129 milímetros de mercurio en la presión sistólica. Y tiene que ser necesariamente menos de 80 la presión diastólica o baja, como conocen nuestros pacientes. Entonces, hipertensión ya va a empezar a aparecer cuando vemos ahí en el gráfico anaranjado el valor mayor a 130 y un valor de presión arterial diastólica mayor a 80. Ya ahí el paciente entra a hipertensión. Quiere decir que en el medio, o como prehipertensión que nosotros conocemos, es cuando la persona va de 120 a 129 milímetros de mercurio en su presión arterial sistólica y cualquier elevación por encima de 80, ya ahí también nos tiene que llamar la atención en la presión arterial diastólica. Entonces veamos que es muy poquito lo que diferencia la prehipertensión de la hipertensión y ahí
tenemos un gran reto que es actuar para no dejar que este paciente avance. Entonces ya vamos viendo dos factores, sobrepeso y obesidad y prehipertensión. Además, tenemos un nivel alto de lípidos. ¿Y cuál es la característica típica de las personas que tienen síndrome metabólico? Que elevan triglicéridos. Inclusive, muchas veces lo que nosotros nos encontramos es que primero se elevan los triglicéridos y hasta más adelante se eleva la glicemia. O dicho de otra forma, muchas veces esta elevación de triglicéridos se convierte como en un predictor o en un factor para más adelante desarrollar diabetes. ¿Qué es importante con los triglicéridos? Que el límite normal es 150 miligramos por decilitro, pero vean ustedes ahí en el gráfico que ya de 150 a 199 son valores limítrofes altos y ya nos tienen que empezar a preocupar. Y sobre todo conforme va avanzando más de 200 y sobre todo ahí ya cuando son más de 500 le ponemos especial cuidado. ¿Qué es lo que sucede? Como les digo, muchas veces el paciente se enfoca mucho en esto de los triglicéridos y si los triglicéridos tienen un impacto en la enfermedad cardiovascular, sí lo tienen, pero ahí hay otros factores de más riesgo todavía como el colesterol. Entonces los triglicéridos son importantes, pero no tienen que ser nuestra principal preocupación, en el sentido de que no tenemos que dirigir todos nuestros tratamientos ya en forma de medicamentos hacia los triglicéridos, porque ellos son más como un marcador de que las cosas andan mal y es como un aviso que tenemos que revisar todo lo demás. Es decir, no nos podemos quedar pensando nada más en los triglicéridos y olvidamos todo el otro panorama y tal vez descuidamos a ese paciente. Para nosotros, por lo menos en endocrinología, los valores de triglicéridos que ya nos empiezan a inquietar más son cuando suben de 500 o 1000 miligramos por decilitro, porque lo que sí está muy claro es que personas que tienen valores por encima de 1000 tienen un gran riesgo de pancreatitis. Estamos hablando que ya estaban con un riesgo de prediabetes o diabetes y tras de todo tienen un episodio de pancreatitis, pues tenemos más problemas y probablemente al paciente no le va a ir bien. Entonces el principal criterio que tomamos nosotros para iniciar tratamiento es prevenir pancreatitis. Pero es cierto que a nivel epidemiológico se ha establecido que si usted tiene los triglicéridos altos, también tiene un aumento en el riesgo cardiovascular. Como les digo, no tan alto como la gente que tiene elevación de colesterol, pero es un aviso también. Y lo otro que muchas veces tenemos que explicarle a nuestros pacientes es que los triglicéridos no solo dependen de lo que consumimos en forma de grasa. Ese mito tal vez se maneja mucho en la calle y las personas no entienden que cuando hay un consumo en exceso de carbohidratos también lo vamos a ver reflejado en forma de hipertrigliceridemia, de triglicéridos altos. Entonces, educar a nuestros pacientes en cuanto a sus hábitos nutricionales también es importante para prevenir estas elevaciones de triglicéridos. Y otra cosa que nosotros vemos muchas veces es que los valores de triglicéridos elevados se acompañan de un HDL bajo. Ahí en la gráfica, de una forma tal vez muy ilustrativa, ustedes pueden ver cómo el LDL es el encargado de depositar la grasa en el tejido vascular y que se vaya depositando y formando las placas que más adelante pueden dar infartos, mientras que el HDL es más como un carretillo. Nos lo imaginamos nosotros que va recogiendo ese colesterol y lo termina por excretar a nivel de heces. Entonces el HDL por eso se le conoce como colesterol bueno, porque es más el encargado de recoger y eliminar, mientras que el LDL es una molécula que va de camino hacia los sitios donde puede depositar y es la que más nos puede perjudicar en cuanto al riesgo cardiovascular. Y lo que les decía al inicio es muy importante, muchas veces triglicéridos altos van acompañados de HDL bajo. Entonces eso es muy constante y es el tipo de alteración en el perfil de lípido más común que vamos a ver en las personas con síndrome metabólico y también con diabetes. Entonces eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y para terminar esta sección de los lípidos, es muy importante reconocer que las personas con síndrome metabólico, con prediabetes o con diabetes no necesariamente tienen niveles de LDL muy altos. Recordemos que el LDL no se utiliza para los criterios de diagnóstico de síndrome metabólico, pero algo que tenemos que aprender para nuestro día a día es que en los pacientes con síndrome metabólico el LDL es más denso y más concentrado. ¿Y eso por qué es importante? Porque esas partículas que ustedes pueden ver ahí, que son 4 por ejemplo, y que miden en sangre lo mismo que una sola partícula que tal vez es más grande, esas partículas chiquititas, densas, concentradas, son las que más se depositan en nuestros vasos sanguíneos. Entonces muchas veces no solo tenemos que pensar en el número que tiene el paciente de colesterol LDL, sino fijarnos que si los triglicéridos están altos y el HDL está bajo, muy probablemente esa persona tiene un colesterol LDL
que es más aterogénico, o sea, que más fácilmente puede inducir a que se den lesiones de grasa en nuestros vasos sanguíneos y por lo tanto infartos o derrames. Entonces es muy importante que aunque el LDL no esté muy alto en personas con síndrome metabólico, con prediabetes o con diabetes, tenemos que tener un especial cuidado y abocarnos a reducir lo más posible, porque esas partículas que ellos tienen son más dañinas que tal vez las que tiene una persona que no cursa con ninguna enfermedad relacionada con el síndrome metabólico. Entonces ahí terminamos la sección de lípidos. Ahora sí, vamos a concentrarnos lo que nos resta de la charla en qué es la prediabetes y por qué es importante. Entonces, si lo viéramos como en una forma de semáforo, podríamos decir que niveles de azúcar normales son todos aquellos que están por debajo de 100 y por encima de 60. O sea, de 60 a 99 son valores normales de glicemia en una persona en ayunas. Esto es muy importante porque otra cosa que nosotros vemos mucho en la calle es que las personas dicen, es que yo tengo azúcar en la sangre. Bueno, pues todos tenemos unos niveles normales de azúcar en la sangre y ellos tienen que estar, como les digo, entre 60 y 99 en ayunas. Eso es lo normal. Cuando se empieza a romper esa barrera, pasamos al lado amarillo, como ven ustedes ahí, que es todo valor por encima o igual a 100 y que alcanza hasta 125. Ese rango en ayunas es de prediabetes. Y diabetes es todo lo que está por encima de 126 miligramos por decilitro en ayunas, ojalá en 2 tomas separadas en el tiempo, para tener todavía un poco más de peso en ese diagnóstico. ¿Por qué se escoge ese corte de 126? Bueno, porque es lo que epidemiológicamente se ha estudiado y se ha visto que a esos valores ya el riñón, el ojo, empiezan a sufrir daños microvasculares, o sea, la pequeña circulación, por niveles elevados de azúcar. Por eso es que se escoge ese corte. Y si vamos de 100 a 125 es porque ya ahí se perdió el balance que lograba hacer el cuerpo y ya algo está mal. O sea, en el proceso ya empezó a fallar algo puesto que se superó el corte de 100. Entonces eso sería si se mide en ayunas. Pero, como ven ustedes ahí en la diapositiva, muchas veces no solo contamos con la glicemia en ayunas, sino que podemos echar mano de otros exámenes. Por ejemplo, la prueba postcarga. Esto consiste en tomar una muestra en ayunas y después dar una carga de 75 gramos de glucosa en forma líquida. La persona la toma y es a las 2 horas que vamos a hacer un control. Si el paciente supera el 140 miligramos por decilitro y está en menos de 200, o sea, hasta 199, ahí seguimos hablando de prediabetes, de 140 a 199 miligramos por decilitro. Si ya supera los 200 o es igual a 200, ya ahí estamos hablando de diabetes. Y la otra opción que tenemos es la hemoglobina glicosilada, que al final de cuentas se comporta como en un promedio que ronda cerca de los 3 meses. ¿Por qué? Porque eso es lo que más o menos logra vivir un eritrocito, un poquito más. Pero entonces nos da una idea de cómo ha estado la persona en los últimos 3 meses y eso nos ayuda un montón, porque muchas personas antes de su examen tal vez tomarán medidas, se cuidan un poquito más y eso se refleja en un mejor resultado de examen tal vez de lo que verdaderamente había estado en el pasado. La hemoglobina glicosilada nos ayuda a captar personas que tienen ya por lo menos 3 meses de andar mal en su control de glicemias y ahí volvemos a usar ciertos cortes. 5.7 a 6.4 nos habla de prediabetes. Menos de 5.7% es normal. O sea, de 5.6% para abajo es una hemoglobina glicosilada normal. Y más de 6.5 o igual a 6.5% estamos hablando ya de diabetes. Entonces lo que queda en el medio nuevamente se comporta como una persona que tiene prediabetes. Entonces veamos que tenemos 3 marcadores diferentes y eso nos ayuda mucho en la práctica porque entonces podemos decir con categoría que la persona tiene o no tiene prediabetes o diabetes. ¿Qué es una de las preocupaciones tal vez que nosotros como médicos tenemos aquí en nuestro país? Si ustedes le ponen atención a esa gráfica y sobre todo en la sección celeste que dice SACA, eso significa Suramérica y Centroamérica. Lo que se reporta en buena teoría para prevalencia de diabetes para esa región donde nosotros pertenecemos es de 7.6%, o sea, de los mayores de 18 años, 7.6% de las personas tienen diabetes en nuestra región. Y ven ustedes una línea más delgadita que dice que 9.6% de la población de estas regiones de Centroamérica y Suramérica pueden tener una glicemia alterada en ayunas, una prediabetes. ¿Qué sucede en nuestro país? Que lo que vamos a encontrar, y aquí lo pueden ver ustedes en la gráfica, es que tenemos números mucho más altos. O sea, estamos preocupados porque el nivel de personas con una glicemia alterada en ayunas de 100 a 125 alcanza hasta el 20%. O sea, estamos al doble de lo que nos correspondería por nuestra región
geográfica. Entonces, algo está pasando en nuestro país que estamos incrementando los números que en teoría nos corresponderían por nuestra ubicación. Y algo muy similar sucede con diabetes. Nosotros hablamos de un porcentaje, una prevalencia de 12.8%. Y estamos diciendo que en nuestra región alcanza cerca del 8%. Entonces, ¿por qué Costa Rica está presentando una mayor frecuencia, una mayor prevalencia de diabetes? Es lo que nos tiene aquí tal vez ocupados y que tenemos que ir a prevenir e ir a mejorar en nuestra población. Y adicionalmente, un factor que nos tiene que preocupar es que a mayores edades vamos encontrando con más frecuencia estos problemas. Vean ustedes en la gráfica que conforme vamos incrementando en edad, es mayor la frecuencia de diabetes y también de prediabetes, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, si estamos hablando que nuestra población envejece con cada año, ¿verdad? Estamos viviendo una época donde cada vez vamos a tener más adultos mayores, tenemos que entender que es difícil que esto vaya a mejorar a menos que hagamos bastantes cambios, ¿verdad? Pero bueno, es algo que también nos tiene que llamar la atención y más en un país donde cada vez hay más adultos mayores de 65 años. Ahora, ¿qué es muy importante entender con la prediabetes? Es que las diferencias en su fisiopatología con respecto a la diabetes son nulas. Es decir, el mismo proceso que nos lleva a diabetes es el que nos lleva a prediabetes. Cuando estamos hablando de diabetes tipo 2, claro está. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos entenderlo? Que si una persona ya se nos presenta en prediabetes, quiere decir que ya el proceso no dio más. O sea, que ya este páncreas no pudo sostener una condición de resistencia a la insulina y falló en ese balance y nos subió el valor de glicemia. Y por lo general, para que eso se dé, ya tiene que haberse perdido el 50% de la capacidad de secreción de insulina. O sea, vean qué importante. Podríamos decir, en otras palabras, que la mitad del páncreas ya falló cuando nosotros llegamos a prediabetes. O sea, no es que estamos viendo que un órgano está muy conservado y que apenas es una falla leve, no. O sea, ya es algo tan serio como que la mitad de la capacidad de secreción del páncreas ha fallado y por eso nos presentamos en prediabetes. Entonces, tenemos que entender que esto no es distinto, o si no hacemos las cosas distinto, solo nos espera un camino, que es la diabetes tipo 2, porque son los mismos procesos fisiopatológicos. Y lo otro que es muy importante es que la glicemia en ayunas se altera por lo general de una forma más tardía que la capacidad de manejar carbohidratos. ¿Y esto cómo lo podemos ver en la práctica clínica, en el día a día? Que la persona primero puede elevar la glicemia después de un consumo de carbohidratos que en ayunas. Entonces, por eso es importante esta prueba de carga, porque podemos capturar personas que tal vez todavía no tenían su alteración en ayunas, pero sí la pueden tener luego de una prueba postcarga cuando lo sometemos a una cantidad de glucosa importante. Entonces, importante entender que los cambios que nos llevan a diabetes tipo 2 son los mismos que nos llevan a prediabetes, entonces que lo que estamos viendo es un proceso de una enfermedad que tenemos que atacar desde temprano. Y otro concepto muy importante es saber reconocer si existen algunas diferencias entre los dos tipos de prediabetes. ¿Cuáles son los dos tipos de prediabetes? Tener una hiperglicemia en ayunas, o sea, un azúcar alto al amanecer, o intolerar los carbohidratos, tener una intolerancia a los carbohidratos. Sobre todo esto lo podemos ver cuando comemos. Si hay una carga de este tipo de alimentos, nos sube la glicemia. Entonces, ¿por qué es importante reconocer estos dos tipos de prediabetes? Porque pueden ver ustedes ahí en la gráfica que por lo general la persona que se presenta con glicemia alta en ayunas inicialmente, lo que tiene más es una sobreproducción a nivel hepático. O sea, su hígado le juega en contra, por así decirlo, y produce más glicemia cuando está más glucosa, cuando la persona está dormida o en ayunas. Entonces ahí vemos una diferencia porque las personas que tienen intolerancia a los carbohidratos, más bien su principal problema es a nivel periférico. Hay una resistencia a nivel muscular, a nivel del tejido graso, y eso provoca que haya una mayor elevación de glicemia después de que consumimos carbohidratos. ¿Y eso por qué tiene como cierta importancia? Porque las medidas que nosotros tomamos para prevenir el paso a diabetes muchas veces impactan mejor a las personas que tienen más intolerancia a los carbohidratos, o sea, que suben la glicemia cuando consumen carbohidratos, y ahí es donde tenemos tal vez más posibilidad de tener éxitos con el tratamiento. En cambio, las personas que tienen una glicemia alta en ayunas nada más y no tienen alteración a la hora de consumir carbohidratos, por lo general tienen un trasfondo familiar más importante. O sea, hay más antecedente de diabetes en la familia,
Tal vez pueden ser personas que no son tan obesas, apenas tienen sobrepeso o inclusive pueden tener un peso normal. Y ahí no es que no funcionen las medidas de prevención, por supuesto que funcionan, pero solemos tener un poquito más de dificultades en modificar el paso a diabetes. Entonces vean que tenemos dos tipos de prediabetes y que sí se comportan de cierta manera diferente en las personas que las padecen. Para continuar, también tenemos que entender cómo esto lo podemos identificar en nuestra consulta, en nuestra práctica. Bueno, hay escalas de riesgo, por ejemplo aquí en la presentación les vamos a adjuntar una que se llama el Find Risk. Esto lo que se trata es preguntar todo esto que estamos hablando, que son factores de riesgo para tener diabetes, en una forma sencilla y práctica para el paciente. Por ejemplo, estamos hablando que a mayor edad hay mayor problema para manejar los niveles de glicemia, entonces si tenemos más años son más puntos y ahí vamos sumando un poco de riesgo. Lo otro que hemos aprendido es que a mayor obesidad también esperamos más resistencia a la insulina y por lo tanto podemos entender que a mayor índice de masa corporal vamos a tener un mayor puntaje de riesgo. Adicionalmente ven ustedes ahí cómo se le da un peso importante a la circunferencia abdominal. Por ejemplo, los cortes que se utilizan ahí para un hombre es de 102 centímetros y para una mujer de 88 centímetros de cintura abdominal. Si superan ese valor, también le damos un puntaje adicional para riesgo a desarrollar diabetes. Además, como la alimentación tiene un peso importantísimo en esto, tenemos que preguntar a nuestro paciente si consume frutas, verduras y hortalizas de forma diaria. O sea, si lo hacen, no van a tener un riesgo adicional. Y lo otro es si tienen tratamiento antihipertensivo, porque estamos viendo en esto del síndrome metabólico que muchas veces la prediabetes no viene sola, viene acompañada de otras condiciones. Entonces, si ya se dio la hipertensión, probablemente tenga más riesgo de desarrollar diabetes. Además, si ha existido en el pasado, se ha documentado niveles altos de glicemia, es un factor de riesgo muy importante. Vean que es de lo que tiene más puntaje, inclusive 5 puntos. Entonces, personas que ya en el pasado han tenido pruebas con elevación en ayunas o en una prueba postcarga, también nos van a preocupar y tienen un mayor riesgo de pasar hacia diabetes. ¿Cuál es el máximo ejemplo de esto? La diabetes gestacional. Si ya en un embarazo hubo una elevación de la glicemia, es un factor que vamos a tomar muy en cuenta. Adicionalmente, vean ustedes que el antecedente familiar es muy importante. Y nosotros que nos preguntamos esto en nuestras familias, la mayoría vamos a tener algún familiar con diabetes tipo 2. Entonces, esto pesa y por eso también se le da un puntaje, sobre todo, vean ustedes ahí, si es un familiar muy cercano, los padres, los hermanos, los hijos, ahí todavía tiene un mayor peso. Y lo otro es qué tan sedentario es nuestro paciente. Vean que aquí se usa el límite de al menos 30 minutos al día de ejercicio. Si el paciente no lo realiza, todavía con más preocupación lo vemos porque tiene más riesgo de avanzar hacia diabetes. Y vean ustedes que todo esto lo que vamos a hacer es irlo sumando y a mayor puntaje, mayor riesgo de avanzar de prediabetes a diabetes. Vean que si tenemos más de 20 puntos, que no está muy difícil viendo esta clasificación, creo que muchos de nuestros pacientes lo cumplirían. Si aumentamos a más de 20 puntos, tenemos un riesgo de 50% de desarrollar diabetes en el corto plazo. O sea, casi que estirar una moneda al aire para vaticinar que esa persona sí va a avanzar hacia diabetes. Entonces, es un riesgo de bastante peso. Y es algo práctico que podemos hacer en nuestro día a día. Ahora, estamos hablando que hay diferentes pruebas de laboratorio para identificar la prediabetes. Vean ustedes que tenemos diferentes formas y hay ventajas y desventajas para cada una de ellas. Hablamos de la glicemia en ayunas. Una gran ventaja es que toda la persona que se hace un laboratorio prácticamente que va en las casillas marcadas la glicemia en ayunas. Entonces ahí la tenemos siempre a mano. Es un examen rutinario, es muy económico. El cuidado que hay que tener es que el paciente verdaderamente haya hecho bien su periodo de ayuno. Y lo otro es que puede ser muy variable. Si hay condiciones, medicamentos, enfermedades que tal vez influyeron en esa toma en particular, nos puede salir alterada. Para ello, tal vez la mejor muestra que tenemos es la glicemia postcarga. Entonces, ¿cuál es su ventaja? Que es muy sensible para determinar cómo una persona maneja esa sobrecarga de carbohidratos. Entonces, les damos 75 gramos de azúcar y a las 2 horas lo medimos. Entonces, es una prueba que la verdad se puede hacer en cualquier tipo de laboratorio, requiere nada más que la persona esté por ahí 2 horas de tiempo y que tolere la muestra que se les va a dar de glucosa. Pero en lo demás es una prueba que nos da muchísima información y que es muy práctica. Entonces tenemos que utilizarla más, porque lo que nosotros vemos en nuestro día a día es que muchas veces no se recurre a ella y está ahí a la mano y nos da mucha información. Y por último tenemos la hemoglobina glicosilada. Su principal fortaleza es que puede ver crónicamente cómo ha estado
los diferentes niveles de glucosa, tanto en ayunas como después de los alimentos. Entonces es un muy buen marcador de eso, de tiempo, de cronicidad. Hablamos que de 2 a 3 meses nos va a dar un mensaje de cómo ha estado la persona, entonces nos ayuda un montón. El cuidado que hay que tener con este tipo de pruebas es que si hay una anemia muy severa o algún trastorno en la hemoglobina, nos puede alterar un poquito el escenario. Sin embargo, cada vez con las pruebas de laboratorio que tenemos más sofisticadas, se suele vencer ese problema de la anemia, e inclusive en esos escenarios se puede utilizar la hemoglobina glicosilada como un marcador. Entonces vean que tenemos 3 opciones distintas para manejar prediabetes o para diagnosticar prediabetes, y cada una tiene su utilidad, y la gran ventaja es que si utilizamos las 3 vamos a tener mucha certeza de cómo anda nuestro paciente. Otra situación que se puede encontrar uno es que a la persona se le hayan medido los niveles de insulina. Nosotros, particularmente en endocrinología, no somos como muy dados a medir esta hormona porque es muy errática. Prácticamente que el 50% de la insulina que produce nuestro páncreas tiene un primer paso hepático donde se metaboliza, y por eso no se va a ver reflejado en nuestro torrente sanguíneo. Entonces no es la prueba tal vez más exacta y más precisa para saber si una persona tiene un exceso de insulina. Pero bueno, está la opción, e inclusive la insulina solita por lo general no se suele evaluar, sino que uno hace una comparación con la glicemia y existen diferentes índices. Tal vez uno de los más conocidos es uno que se llama HOMA. Este en particular que ustedes ven en la diapositiva es el HOMA-IR, que lo que hace es tomar la glicemia en ayunas, la insulina en ayunas, se multiplican y se le hace una división por un factor constante que es 405. Entonces vean ustedes que eso suele ser un marcador de sensibilidad o de qué tanta resistencia se está topando la insulina en su acción. Vean en el gráfico que lo normal por lo general anda menos de 2 o hasta 2.3. Cuando ya empezamos a encontrar alteración de la glicemia en ayunas, vean que se eleva a 3.6 en promedio, y si ya hay una intolerancia a los carbohidratos puede llegar hasta 3.9. Y todavía más, si tenemos las dos condiciones en conjunto, una glicemia alta en ayunas y una intolerancia a los carbohidratos, podemos encontrar que la persona tiene aún más elevado este HOMA y puede llegar, por ejemplo, aquí como lo ven en la gráfica, a 5.8. Entonces vean que es un marcador que nos puede ayudar cuando hay mucha duda si existe resistencia a la insulina o si hay un estado de hiperinsulinismo. Por ejemplo, ¿en dónde? En mujeres con problemas de poliquistosis ovárica, ovario poliquístico, ahí podemos encontrar estados de hiperinsulinismo. Si hay un antecedente familiar importante, cuando hay problemas de obesidad, sobrepeso, y hay señales físicas de resistencia a la insulina, como lo es la acantosis o como son los acrocordones o lo que popularmente conocen nuestros pobladores como cabecillas de vena. Eso pueden ser señales de resistencia a la insulina, y un marcador en sangre nos puede dar como un poquito más de ayuda y de idea de si hay verdaderamente una elevación de esta hormona, de la insulina. Ahora, ¿por qué es importante documentar si alguien tiene prediabetes? Pues porque lo que vamos a ir viendo es que estas personas en prediabetes poco a poco van a ir avanzando hacia diabetes. En esta gráfica podemos decir que de 5 a 10% de las personas que tienen prediabetes cada año van a desarrollar diabetes, van a dar ese paso lamentablemente a tener ya la condición de diabetes. Un poquito más, como veíamos previamente, cuando es hiperglicemia en ayunas, pueden ver ustedes que 6 a 9% de las personas van a tener cada año diabetes y lo que tenían era hiperglicemia en ayunas, y un poquito menos, de 4 a 6%, cuando lo que hay es intolerancia a los carbohidratos, la alteración con una carga de glucosa. Y si ya se presentan las dos condiciones, puede llegar hasta 20% de cada año pasar a la condición de diabetes. Entonces vean que son números altos y que lamentablemente perdemos la batalla en muchos pacientes si no hacemos modificaciones. Y lo más preocupante es que si ya agarráramos a lo largo de la vida a esta persona que se diagnosticó con prediabetes, un 70% va a tener diabetes. O sea, lamentablemente solo hay un 30% que estamos rescatando de avance hacia diabetes. Entonces ahí es donde tenemos que tener o aumentar nuestras estrategias de prevención para evitar que este paso sea tan masivo hacia ya la categoría de diabetes. Hablábamos al inicio que esto no solo se relaciona con mortalidad cardiovascular. Poco a poco hemos ido aprendiendo que el hígado ahora es una de las principales víctimas de la resistencia a la insulina. Todo lo que está relacionado con sobrepeso, obesidad, elevación de glicemia, alteración en el perfil de lípidos, suele ser un reflejo de un hígado que está enfermo. ¿Y enfermo de qué forma? Lo
que tiene es esteatosis hepática. Vean ustedes en ese gráfico que la mayoría de personas que tienen un hígado graso se encuentran en prediabetes. Entonces, ni siquiera tenemos que esperarnos a tener diabetes para ya ver un problema como es el hígado graso, sino que con la prediabetes lo solemos encontrar y en muchos casos lo vemos en nuestros pacientes. ¿Cuál es el problema del hígado graso? Bueno, que inicialmente hay un depósito de grasa, pero eso puede llevar a inflamación, a hepatitis, esteatohepatitis. Esa hepatitis, si va progresando en el tiempo, puede llevar a fibrosis, a cirrosis e inclusive a una hepatopatía crónica que ya lamentablemente no tenga una vuelta para atrás. Y aún más, también se relaciona con hepatocarcinoma. Entonces vean que son condiciones muy serias que podemos prevenir si cambiamos este perfil del síndrome metabólico. Entonces ya sabemos que en hígado graso nos repercute. Y adicionalmente, como pueden ver ustedes ahí en la diapositiva, podemos tener cambios en mortalidad cardiovascular. Lamentablemente las personas con prediabetes fallecen más y fallecen más de causas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la prediabetes viene acompañada de alteraciones en los lípidos, alteraciones en la presión arterial, hay toda una respuesta inflamatoria a este tejido graso, sobre todo el tejido graso abdominal, que se relaciona con mayor enfermedad aterosclerótica. Entonces no es hasta diabetes donde ya incrementa la mortalidad cardiovascular, sino que desde antes, cuando ya hay una elevación del valor de la glicemia, empezamos a ver que estas personas están en más riesgo de tener un infarto, un derrame y de fallecer de eso. Entonces vean que son temas muy importantes, muy serios y por los cuales tenemos que hacer cambios. Ahora, bueno, reconocemos que una persona tiene síndrome metabólico, que tiene prediabetes. ¿Qué podemos hacer y qué nos han enseñado los estudios clínicos como medidas para tomar en estas personas? Bueno, cuando nosotros hablamos de actividad física, muchas veces suena muy fácil detrás de un escritorio prescribirle a la persona vaya y hace actividad física, pero tenemos que darle herramientas que sean claras, guías que permitan a la persona verdaderamente implementar esa actividad física. Entonces, lo que está comprobado a nivel de estudios es que una persona tiene que hacer al menos 150 minutos de actividad física a la semana y que esta actividad física tiene que estar dividida al menos en 3 días diferentes. Es decir, lo mínimo que puede hacer una persona a la que le mandamos a aumentar su actividad física es 50 minutos 3 veces a la semana, distribuidos ojalá en días que no queden más separados de 3 días distintos. ¿Cómo explicamos esto? Una persona no puede hacer actividad física viernes, sábado y domingo y nada más, porque todo ese periodo que pasó sedentario de lunes a jueves ya fue mitigando las ventajas que tenía el hecho de hacer actividad física. Entonces lo más práctico es que tiene que ser 2 días entre semana y 1 día al fin de semana. Así se puede distribuir el ejercicio y tiene que ser una actividad física que verdaderamente represente un reto para la persona. Dicho de otra forma, ir a caminar en plano a una velocidad moderada no nos implica mayor beneficio como nosotros quisiéramos, sino que tiene que ser una caminata, por ejemplo, que exija un esfuerzo físico. Por ejemplo, agregarle pendientes a esa caminata o hacerle una velocidad que aumente nuestra frecuencia cardíaca a un nivel significativo para que la persona tenga una mayor exigencia a nivel físico. Ahí se pueden aprovechar ejercicios aeróbicos, ejercicios de resistencia, ambos son de utilidad y ambos representan una mejoría en la resistencia a la insulina, pero lo importante es, como vimos al inicio, que al menos sean 150 minutos por semana. Y ahí tenemos esa sección del ejercicio. Y que no sea ubicada, por ejemplo, en 2 días, que se fueron sábado y domingo a caminar 75 minutos, ahí no nos sirve por ese periodo que está pasando la persona en reposo y donde pierde los beneficios de la actividad física. Y lo otro es la sección de alimentación. Van a tener bastantes charlas ustedes más adelante donde van a ir pudiendo aprender mucho de nutrición, pero en particular lo que se ha podido mostrar en los estudios es que la reducción de peso que se asocia a una disminución en el riesgo de progresión a diabetes en estas personas que tienen síndrome metabólico es perder el 7% del peso corporal. Entonces vean que muchas veces las expectativas del paciente y las nuestras pueden ser distintas. Una persona consulta porque lo que quiere es verse delgada, esbelta, pero nosotros tal vez como médicos y siendo más realistas, lo que podemos recomendar, o como profesionales en salud, lo que podemos recomendar es que esa pérdida de peso tiene que ser con buena letra, como decimos nosotros, una pérdida de peso sostenida en el tiempo y no tiene que ser tan acelerada. Muchas veces, y lamentablemente lo que encontramos son pérdidas de peso muy abruptas que lamentablemente después se recuperan en un camino muy rápido, ¿verdad? Entonces, este 7% de peso
puede llevarse inclusive 1 o 2 años en reducirlo. Y veámoslo, por ejemplo, en alguien que pese 100 kilos, para ponerlo muy fácil, serían 7 kilos de peso en el periodo que va de 12 a 24 meses. No es algo que suene extremadamente difícil, o sea, sí es algo que se puede conseguir, y más bien si lo vamos haciendo de una forma pausada, nos puede ir mejor que si lo intentamos hacer de una forma muy acelerada. Entonces, esta pérdida de peso, lo que hemos visto es que se puede conseguir de diferentes formas. Ustedes van a ir más adelante en el curso hablando de diferentes tipos de dietas, pero en particular, y para ponérselo sencillo a nuestros pacientes, uno de los principales enfoques tiene que ser reducir la cantidad de carbohidratos. Entonces, de lo que más utilizamos nosotros es la estrategia del plato, saberle explicar a nuestro paciente que en un plato de almuerzo no puede ir más allá de un cuarto de este plato que vamos a recibir en contenido de carbohidratos. Y en nuestro país en particular, una situación problemática es que el consumo de carbohidratos abarca todo ese plato. Sabemos que aquí el arroz y los frijoles son base de nuestra dieta, además se usa mucho el empanizado en las carnes, los picadillos muchas veces son de verduras harinosas, las ensaladas lamentablemente pueden contener más carbohidratos como pastas frías, o la papa también se le incluye a las ensaladas, en aderezos también a veces perdemos esa moderación que queremos de calorías. Entonces nuestra población ocupa mucha educación para saber que muchas veces su problema principal en cuanto a alimentación es un consumo excesivo de carbohidratos, y ahí debemos dirigir muchos de nuestros esfuerzos. Entonces, alimentación, en resumen, ojalá reducir un 7% del peso corporal. Y esto, la evidencia más grande que tiene es un estudio que se conoció como el DPP, era el estudio de prevención de diabetes, el programa de prevención de diabetes. Entonces, lo que ellos hicieron fue comparar dos estrategias distintas. Una era esto que estamos hablando de actividad física de 150 minutos o más por semana, y una pérdida de peso cercana al 7% o menos. Entonces, eso era como uno de los ramas del estudio y una de las formas de intervenir a la persona. Y lo otro que tenemos es la metformina. Ahí se estudió, y un paréntesis o algo importante que tenemos que reconocer, y lo ven ustedes ahí en el gráfico, es que la dosis de metformina que se utilizó fue de 850 miligramos 2 veces al día. Muchas veces nosotros nos topamos que en la población con prediabetes o síndrome metabólico se usan dosis que son muy bajas, o sea, 500 miligramos de metformina, y eso no llega a alcanzar un efecto terapéutico y no tenemos los beneficios que nos podría dar el medicamento. Entonces, bueno, en este estudio se comparó actividad física y alimentación en un programa, modificaciones a ese nivel, y por el otro lado, la efectividad que tenía la metformina, como les digo, una dosis de 1700 miligramos por día. Lo que se pudo ver es que la reducción fue mayor en las personas que hicieron cambios en el estilo de vida. Fue una reducción del riesgo de desarrollar diabetes de 58%, comparado con un 31% con metformina. Vemos que los dos caminos nos pueden llevar a una reducción, y que uno no es contrapuesto al otro. O sea, inclusive podríamos tomar las dos intervenciones. Pero lo importante es que cuando nos topamos a alguien con prediabetes y síndrome metabólico, tenemos que actuar. O sea, tenemos formas de disminuir este riesgo y tenemos que aprovecharlas, porque ya vimos que los números lamentablemente no están a nuestro favor, y la mayoría de personas en prediabetes va a avanzar hacia la diabetes si no hacemos alguna intervención. Entonces, bueno, tenemos evidencia, inclusive estos estudios se han seguido a los años y permanece este efecto de protección. Entonces tenemos que intervenir a nuestros pacientes. Para terminar y ya concluir con esta charla, entonces podríamos hacer un pequeño resumen de lo que logramos aprender. Número 1, que el síndrome metabólico no es un diagnóstico como tal, no es una enfermedad que le vamos a etiquetar a nuestro paciente y nada más él tiene que saber que va a vivir con eso toda su vida. No, todo lo contrario, es como una llamada de atención de que está en un momento donde todavía es oportuno prevenir, porque se puede evitar consecuencias muy graves. O sea, todavía en ese momento donde está la persona podemos volver a recuperar una función adecuada y prevenir muchas condiciones que son letales. Entonces, síndrome metabólico es más unas características clínicas que ponen en riesgo a la persona. Ya hablamos del riesgo cardiovascular y, por ejemplo, del riesgo de enfermedad grasa del hígado, tal vez de los más reconocidos. Entonces, todavía, si quisiéramos agregar más problemas que tiene la persona con síndrome metabólico, nos podríamos meter a problemas reproductivos, problemas en el ciclo menstrual para las mujeres. Entonces, vean que son consecuencias muy serias y que el síndrome metabólico nos viene a alertar. Entonces, para tener
tener un tipo de resumen, podríamos entender eso, que el síndrome metabólico es una bolsita donde metimos 5 factores que ponen en riesgo a nuestra población. ¿Cuáles son esos 5 factores? Una prehipertensión, o sea, tener la presión arterial levemente aumentada, el sobrepeso o obesidad, que ya vimos las formas de evaluarlo, la elevación de los triglicéridos y la disminución de colesterol bueno, el HDL, y la prediabetes. ¿Qué aprendimos de prediabetes? Que es todavía como el último aviso, la última oportunidad de bajarse de un tren que va directo a la diabetes si no hacemos cambios. ¿Por qué? Porque las condiciones que nos llevan a prediabetes son exactamente las mismas que nos llevan a diabetes tipo 2. Entonces es como una oportunidad de no avanzar y devolvernos y mejorar nuestro perfil de glicemias. Entonces son situaciones que podemos prevenir. Ahí tal vez está el principal llamado de atención, que todavía en estas etapas de la enfermedad hay algo que podamos hacer y tenemos que realizar estos cambios, porque si no, lamentablemente el camino va a ser muy seguro hacia una condición como la diabetes o enfermedad cardiovascular. Así es que nuestra principal misión con este curso es que ustedes se llenen de herramientas para saber cómo reconocer estas condiciones y también cuáles son las herramientas que podemos tener para prevenir la progresión hacia una enfermedad más seria. Por ahora sería lo que nos competía en esta charla del día de hoy y nos iremos viendo en el trayecto del curso con algunas otras charlas. Muchas gracias.